Dicen que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Para Mejiro Yama, esto está a punto de cambiar de la manera más extraña posible. Durante años, su vida se había reducido a cuatro paredes. Su habitación era prácticamente su mundo entero. Ahí dormía, jugaba videojuegos durante muchas horas, leía manga, evitaba cualquier contacto con el exterior. Mientras la mayoría de las personas estudian, trabajan o salen con amigos, Mahiro simplemente dejaba que los días pasaran sin hacer absolutamente nada. Con el tiempo, dejó de ser una joven con mala suerte a convertirse en un auténtico hikomori, alguien que había renunciado por completo a la sociedad. Lo más irónico es que quien mantenía la casa no era él, sino su hermana menor. Mihari Oyama era una joven prodigio. A pesar de su edad, trabajaba como investigadora y dedicaba gran parte de su tiempo al desarrollo de nuevos medicamentos. Además de cumplir con su trabajo, también cocinaba, limpiaba, hacía las compras y se aseguraba de que Mahiro nunca le faltara comida. En otras palabras, los papeles entre hermanos estaban completamente invertidos. Mahiro vivía cómodamente gracias al esfuerzo de Mahiri. Mientras ella observaba con preocupación cómo su hermano se hundía cada vez más en una rutina sin futuro, para Mahiri ya había tenido suficiente. Si hablar con él no funcionaba, entonces intentaría algo mucho más radical. Y cuando decimos radical, nos referimos a usar a su propio hermano como sujeto de pruebas. A la mañana siguiente, Mahiro comienza a despertar. Todo parece normal, hasta que siente algo muy extraño. Su ropa se siente demasiado grande. Su cuerpo es mucho más ligero. Su voz, su voz simplemente ya no suena igual. Todavía medio dormido, piensa que simplemente está imaginando cosas, pero al levantarse descubre que el pantalón casi se le cae y las mangas de su camisa cuelgan como si pertenecieran a otra persona. Y entonces ocurre el momento que cambiará su vida para siempre. Frente al espejo, ya no está ese hombre desaliñado que conocía. En su lugar, aparece una pequeña chica de cabello claro, rostro delicado, enormes ojos llenos de confusión. Mahiro se queda completamente inmóvil. Parpadea varias veces, se pellizca, incluso intenta convencerse de que sigue soñando. Pero la realidad no cambia. Ahora es una chica. El pánico no tarda en llegar. Empieza a gritar desesperadamente mientras revisa su cuerpo intentando buscar alguna explicación lógica. Pero por supuesto, no la encuentra. Y justo cuando el borde está al borde del colapso, la puerta se abre. Mihari entra al baño con una tranquilidad que resulta casi insultante. Mientras Mahiro existe respuestas entre gritos, ella simplemente sonríe, como si todo hubiera salido exactamente como lo planeó. Y de hecho, así era. La noche anterior había mezclado un medicamento experimental en la bebida de Mahiro, un fármaco que llevaba meses desarrollando. El experimento había sido un éxito rotundo. No solo había rejuvenecido varios años el cuerpo de Mahiro, también había cambiado completamente su sexo. Mahiro no podía creer lo que estaba escuchando. Su primera reacción fue la más lógica: devuélveme a la normalidad ahora mismo. Pero Mihari niega con la cabeza. No existe un antídoto, bueno, al menos por ahora, y aunque lo hubiera, no pensaba usarlo todavía. Su verdadero objetivo nunca fue cambiar su cuerpo por simple curiosidad científica. Lo hizo porque quería darle una segunda oportunidad. Según Mahiro había desperdiciado tantos años encerrado en su habitación que necesitaba empezar de cero. Y esa nueva idea comienza como una chica. Era un método completamente extremo, pero en su mente era la única forma de romper el ciclo que había consumido a su hermano. Mahiro, por supuesto, piensa que todo aquello es una absoluta locura. Los primeros minutos de su nueva vida son un desastre. Caminar resulta extraño. Moverse se siente diferente. Hasta mantener el equilibrio parece muy complicado. Y cuando llega el momento de cambiarse de ropa, la vergüenza aparece de inmediato. Ahora tiene que usar prendas completamente distintas a las que había utilizado toda su vida. Cada pequeño detalle le recuerda que ya no posee el mismo cuerpo. Mientras tanto, Mihari parece divertirse observando todas sus reacciones. Incluso le entrega su nuevo guardarropa: vestidos, faldas, sudaderas y ropa interior. Todo cuidadosamente preparado con antelación.
lo cual deja claro que este experimento llevaba mucho tiempo planeándose. Aunque Mahiro protesta constantemente, no tiene muchas opciones. La ropa de antes ya ni siquiera le queda, así que muy a su pesar, termina poniéndose un conjunto femenino por primera vez. Se mira nuevamente al espejo y por unos segundos ni siquiera él logra reconocerse. A partir de ese momento, Mihari comienza su verdadero plan de rehabilitación. La primera regla es simple: nada de encerrarse todo el día. Mahiro tendrá que salir de casa, hablar con personas, realizar actividades normales y volver poco a poco a convivir con el mundo. Al principio parece imposible. Solo la idea de cruzar la puerta hace que Mahiro se ponga nervioso. Después de tantos años aislado, el exterior le resulta casi desconocido. Sin embargo, termina aceptando, muy a regañadas. Y aunque intenta ocultarlo, poco a poco empieza a recordar sensaciones que había olvidado. Sentir el aire fresco, caminar bajo el sol, escuchar el ruido de la ciudad. Son cosas tan simples que la mayoría de las personas ni siquiera les presta atención. Pero para Mejiro es como descubrir un mundo nuevo de nuevo. El cambio físico también provoca situaciones bastante incómodas. Ahora muchas personas lo tratan con más amabilidad. Algunas incluso creen que es la adorable hermana menor de Mihari. Y Mahiro debe improvisar constantemente para evitar revelar su identidad. Cada conversación se convierte en una pequeña misión para mantener el secreto. Lo curioso es que sin darse cuenta empieza a interactuar con otras personas más de lo que había hecho en años. Y aunque todavía se queja absolutamente de todo, hay momentos en los que incluso parece divertirse. Es un cambio muy pequeño, casi imperceptible. Pero Mahiri lo nota desde el primer día. Su hermano ya no pasa las 24 horas encerrado en su habitación, y eso para ella significa que el experimento está empezando a funcionar. Sin embargo, esto apenas comienza, porque muy pronto Mahiro conocerá a las personas que cambiarán por completo su forma de ver la vida, demostrando que incluso después de haber tocado fondo, todavía era posible volver a empezar. Después de los caóticos primeros días, Mahiro ya había aceptado una realidad que, aunque seguía pareciendo absurda, no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Seguía atrapado en el cuerpo de una chica, y aunque todavía esperaba que Mihari encontrara una forma de revertir el experimento, también entendía que quedarse encerrado lamentándose no serviría de nada. Así que por primera vez en mucho tiempo, comenzó a salir de casa con más frecuencia. Sin embargo, Mihari sabía que eso no era suficiente. Su hermano había pasado tanto tiempo aislado que había olvidado algo mucho más importante que caminar por la calle. Había olvidado cómo hacer amigos y justamente por eso decide presentarle a alguien muy especial. Un día, Mihari invita a Kaede a la casa. Kaede es una chica alegre, extrovertida y llena de energía. Es el tipo de persona que puede romper el hielo en cuestión de segundos. Mientras Mahiro intenta actuar con normalidad, Kaede queda encantada con la supuesta hermanita de Mihari. Desde el primer momento, la trata con muchísimo cariño. Incluso comienza a hacerse preguntas sobre sus gustos, sus pasatiempos y las cosas que le gustaría hacer. Mahiro, por supuesto, entra en pánico. Después de todo, mentalmente sigue siendo un hombre adulto. Y ahora tiene que fingir ser una chica de la misma edad sin levantar sospechas. Cada respuesta tiene que estar medida cuidadosamente, porque un simple comentario podría revelar toda la verdad. Lo curioso es que Kaede nunca sospecha absolutamente nada. Para ella, Mahiro simplemente es una niña algo tímida. Y lejos de incomodarse por completo, Mahiro descubre que conversar con alguien después de tantos años le resulta agradable. Puede parecer un detalle insignificante, pero para alguien que lleva tanto tiempo aislado del mundo, eso es un paso enorme. Con la excusa de ayudar a Mahiro a adaptarse a su nueva vida, Kaede propone salir de compras. La sola idea ya pone nervioso a Mahiro. No solo tendría que caminar entre decenas de personas, tendría que comprar ropa femenina, algo que jamás imaginó hacer. Al llegar a la tienda, Kaede comienza a elegir vestidos, sudaderas y diferentes conjuntos con una emoción contagiosa. Mientras tanto, Mahiro observa todo completamente avergonzado. Cada vez que Kaede sostiene una prenda frente a él para imaginar cómo le quedaría, siente unas ganas inmensas de desaparecer. Y cuando llega el momento de probarse la ropa, la vergüenza alcanza otro nivel. Frente al espejo,
parecen vestidos que jamás habría considerado ponerse, faldas, blusas, accesorios, incluso peinados distintos. Lo más curioso es que después de varias pruebas, algunas prendas realmente le gustan. Mahiro intenta negarlo, dice que solo la usa porque no tiene otra opción, pero su expresión cuenta una historia completamente distinta. Poco a poco comienza a preocuparse por su apariencia, algo que había dejado de hacer hace muchos años. Los días continúan avanzando, y lo que antes era un experimento extraño comienza a convertirse en una rutina. Mahiro ya no pasa todo el día jugando videojuegos, ahora ayuda un poco más a la casa, sale con Mihari cuando se lo pide y empieza a cuidar su higiene con más atención, e incluso mantiene horarios mucho más saludables. Son cambios pequeños, casi invisibles para cualquiera, pero enormes para alguien que había abandonado por completo cualquier responsabilidad. Mihari observa cada uno de estos avances sin decir demasiado. Ella sabe que obligarlo solo funciona al principio. Ahora el verdadero cambio depende únicamente de Mahiro. No pasa mucho tiempo antes de que Kaede presente a Mahiro entre otras de sus amigas. Su nombre es Momiji. A diferencia de Kaede, Momiji es mucho más tranquila y observadora. Le gusta analizar situaciones antes de hablar. Cuando conoce a Mahiro, inmediatamente nota que es una chica bastante peculiar. Tiene reacciones extrañas y a veces habla como si fuera mucho mayor. Y en ocasiones parece no entender cosas que cualquier chica de su edad conocería. Aunque esas actitudes despiertan su curiosidad, nunca llega a imaginar la verdadera razón. Simplemente piensa que Mahiro es alguien muy despistada. Lo que comienza como una simple presentación termina convirtiéndose rápidamente en una amistad. Y sin darse cuenta, Mahiro empieza a formar parte de un pequeño grupo de amigas, algo que parecía imposible apenas unos días atrás. Conforme pasa el tiempo, Mahiro descubre que vivir como una chica implica enfrentarse a muchísimas situaciones completamente nuevas, desde aprender a cuidar su cabello hasta comprender pequeños detalles del día a día que antes jamás había considerado. Muchas de estas escenas están llenas de humor. Mahiro suele reaccionar exageradamente a cualquier inconveniente, mientras Mihari y Kaede se divierten observando sus intentos por adaptarse. Sin embargo, detrás de todas esas bromas existe un mensaje bastante claro. Mahiro está aprendiendo a vivir otra vez. No porque ahora sea una chica, sino porque por primera vez en muchos años tiene personas con quienes compartir su tiempo. Lo más interesante de esta etapa es que Mahiro comienza a sonreír con mucha más frecuencia. Al principio eran sonrisas incómodas, después aparecieron pequeñas risas y ahora incluso disfruta algunas salidas sin necesidad que lo obliguen. Es un cambio tan natural que ni siquiera él se da cuenta. Antes cualquier invitación habría sido rechazada inmediatamente. Ahora empieza a esperar con ilusión la siguiente salida, la siguiente conversación, el siguiente momento con sus nuevas amigas. Y quizá era precisamente el objetivo de Mihari desde el principio. No cambiar el cuerpo de su hermano, sino cambiar su forma de vivir. Pero el verdadero desafío todavía está por llegar, porque hacer nuevas amigas era solo el primer paso. La siguiente prueba será enfrentarse al lugar que tantos recuerdos le traía, la escuela. Y regresar a clases después de años de aislamiento sería mucho más difícil de lo que cualquiera podría imaginar. Hasta este momento, Mahiro había conseguido algo que parecía imposible: volver a salir de casa, hacer nuevas amigas, reírse otra vez. Pero Mahiri sabía que todo eso era solo el comienzo. Si realmente quería que su hermano recuperara una vida normal, todavía faltaba superar el obstáculo más grande de todos, la escuela. Y solo escuchar esa palabra fue suficiente para que Mahiro sintiera un escalofrío recorriendo todo su cuerpo. Porque aunque ahora tuviera la apariencia de una chica, por dentro seguía recordando perfectamente las personas que había sido, los años de aislamiento, la ansiedad, el miedo a convivir con otras personas. Todo seguía ahí, solo que escondido bajo una nueva apariencia. Una mañana, mientras ambos desayunaban, Mihari hace un anuncio con total naturalidad: desde la próxima semana irás a la escuela. Mahiro casi se atraganta con el desayuno. Al principio cree que se trata de una broma, pero al ver la expresión completamente seria de Mihari, entiende que habla en serio. Comienza a protestar de inmediato. Dice que no está preparado, que no conoce a nadie, que seguramente descubrirán su secreto y que ni siquiera recuerda cómo era asistir a clases.
Después de tantos años encerrado en casa, la idea de volver a un salón lleno de estudiantes le parecía una auténtica pesadilla. Pero Mihari ya había tomado la decisión, incluso había realizado todos los trámites necesarios, no había marcha atrás. La mentada mañana aparece. Mahiro tarda muchísimo en prepararse, se mira varias veces al espejo, acomoda su uniforme una y otra vez, respira profundamente intentando calmar los nervios. Cada paso que da hacia la puerta parece más pesado que el anterior. En su cabeza aparecen cientos de preguntas. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si alguien descubre quién soy? ¿Y si no logro hablar con nadie? Sus pensamientos que cualquiera podría tener, pero para alguien que lleva muchos años aislado, pesan el doble. Finalmente, reúne el valor suficiente, abre la puerta, camina hacia el lugar que no había pisado desde hace muchísimo tiempo, la escuela. Al entrar al salón, Mahiro siente que todas las miradas están sobre él. En realidad, la mayoría de los estudiantes apenas le prestan atención. Pero los nervios hacen que imagine el peor escenario posible. La profesora lo presenta como una nueva alumna y para su sorpresa, todos le dan una cálida bienvenida. No hay burlas, no hay rechazo, solo curiosidad. Algunos compañeros incluso comienzan a hacerle preguntas para conocerla mejor. Mahiro responde con timidez. Todavía le cuesta mantener conversaciones largas, pero poco a poco logra relajarse y entonces ocurre algo que no esperaba. Empieza a disfrutar la clase. Gracias a Kaede y Momiji, integrarse resulta mucho más sencillo. Ellas se encargan de presentarlo al resto del grupo. Entre esas nuevas amistades destaca Sai, una chica extremadamente amable y algo despistada. Desde el primer momento trata a Mahiro con total naturalidad. Le habla como si la conociera desde hace años. Y esa espontaneidad ayuda muchísimo a que Mahiro se sienta cómodo. Por primera vez en mucho tiempo, no se siente un extraño, simplemente es un estudiante más, aunque claro, con un enorme secreto que ocultar. Conforme avanzan los días, Mahiro comienza a experimentar cosas que jamás llegó a disfrutar en su etapa escolar. Conversaciones durante el recreo, trabajos en equipo, caminar con sus amigas después de clases, comprar algo para comer de camino a casa. Incluso las actividades más simples se sienten especiales. Y es que cuando pasó por la escuela siendo un chico, nunca aprovechó realmente esos momentos. Estaba demasiado encerrado en sí que ahora, paradójicamente, gracias a su segunda oportunidad completamente absurda, está viviendo por primera vez una adolescencia de verdad. Sin darse cuenta, Mahiro empieza a cambiar también su forma de actuar. Ya no evita el contacto visual, responde con mayor confianza, se preocupa por llegar puntual, incluso comienza a estudiar un poco más. Puede parecer poca cosa, pero recordemos que hablamos de una persona que llevaba años sin asumir ninguna responsabilidad. Cada pequeño avance representa una enorme victoria, y Mihari lo nota enseguida. Aunque intenta actuar como si nada hubiera pasado, no puede evitar sonreír al ver que su experimento está dando resultados. No porque Mahiro se esté acostumbrando a ser una chica, sino porque está recuperando esas ganas de vivir. Con el paso de las semanas, las cuatro chicas comienzan a pasar mucho más tiempo juntas. Van de compras, prueban postres, hablan de videojuegos y se toman fotografías. Y disfrutan de una cantidad de pequeñas aventuras cotidianas que hacen que el anime te transmita una enorme tranquilidad. Lo curioso es que Mahiro deja de sentirse como alguien que simplemente está fingiendo y empieza a actuar con naturalidad. Ya no piensa cada palabra antes de hablar, ya no analiza cada movimiento por miedo a cometer un error, simplemente disfruta el momento. Y quizá esa sea una de las mayores fortalezas de Onimai. Detrás de las situaciones absurdas y las escenas de comedia existe una historia sobre alguien que aprende nuevamente a convivir con otras personas. En este punto del anime también comienza a quedar claro que la transformación física ya no es el centro de la historia. Sí sigue provocando momentos divertidos. Sí, Mahiro continúa enfrentándose a situaciones incómodas, pero el verdadero cambio está ocurriendo por dentro. El antiguo Hikomori, que apenas salía de su habitación, ahora espera con ilusión el siguiente día de clases. El joven, que evitaba cualquier conversación, ahora tiene un grupo de amigas con quienes compartir su tiempo. Y aquel chico que había renunciado a su futuro empieza a construir uno nuevo,
todo gracias a una oportunidad que jamás había aceptado por voluntad propia. Sin embargo, cuando parecía que Mahiro por fin había encontrado estabilidad, llegan las vacaciones, los festivales y una serie de experiencias que terminan fortaleciendo todavía más los lazos con sus nuevas amigas. Y será precisamente durante estos momentos donde Mahiro comprenderá que quizá la vida que tanto quería recuperar ya estaba justo frente a él. Cuando Mihari decidió convertir a su hermano en el sujeto de su experimento, probablemente esperaba muchos resultados: que volviera a salir de casa, que aprendiera a convivir con otras personas, que dejara de su vida atrás de Hikomori. Pero había algo que ni siquiera ella podía predecir. Mahiro ya no solo estaba recuperando su antigua vida, estaba construyendo una completamente nueva. Y sin darse cuenta, empezaba a sentirse feliz. Con la llegada de las vacaciones, el grupo de amigas comienza a pasar todavía mucho más tiempo. Las clases quedan atrás por un momento, pero no significa que las aventuras terminen. Al contrario, ahora tienen la oportunidad de hacer todas las cosas que cualquier grupo de amigas suele disfrutar: salir a pasear, ir de compras, probar comida diferente, pasar la tarde conversando y, por supuesto, disfrutar de los festivales. Para Mahiro, todo aquello resulta completamente nuevo. No porque nunca había existido, sino porque durante años él mismo decidió mantenerse alejado de ese tipo de experiencias. Mientras observaba a otras personas disfrutar de la vida desde la ventana de su habitación, el tiempo seguía avanzando sin esperar a nadie. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, él también forma parte de esos recuerdos. Y conforme avanzan los días, Mahiro comienza a actuar de manera mucho más natural. Las conversaciones ya no se sienten forzadas, las risas salen espontáneas, incluso empieza a tomar la iniciativa para participar en algunas actividades. Si alguna hubiera conocido al antiguo Mahiro, jamás habría imaginado que terminaría disfrutando de las reuniones con amigas o caminando tranquilamente por un festival. Y eso es precisamente ahí donde el anime deja uno de los mensajes más importantes. No importa cuánto tiempo hayas pasado encerrado, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Mientras Mahiro disfruta de su nueva vida, Mihari continúa observando desde la distancia. Ella nunca fue una hermana expresiva, rara vez dice lo que siente, pero sus acciones hablan por ella. Cada vez que ve a Mahiro regresar a casa sonriendo y que escucha que tuvo un buen día en la escuela o que salió con sus amigas, comprende que todo el esfuerzo ha valido la pena. Aunque el método haya sido demasiado cuestionable, porque al final no estaba intentando cambiar a su hermano, solo quería ayudar a recuperar la felicidad que había perdido hace tantos años. Mientras tanto, Kaede, Momiji y Asai siguen compartiendo momentos con Mahiro sin sospechar absolutamente nada. Para ellas, Mahiro simplemente es una amiga un poco torpe y bastante tímida. Y esa normalidad termina siendo exactamente lo que él necesitaba. No lo juzgan, no esperan nada especial de él, simplemente disfrutan de su compañía. Gracias a ellas, Mahiro descubre lo que significa permanecer en un grupo, tener personas que lo esperan, que lo inviten a salir, que se preocupen por él, y algo que había desperdiciado por completo de su vida muchos años atrás. Con el paso del tiempo, comienza a surgir una nueva pregunta interesante. Al principio de la historia, Mahiro solo quería recuperar su antiguo cuerpo. Ese era el único objetivo. Pero ahora, las cosas ya no parecen tan simples, porque durante esta nueva vida ha conocido personas increíbles, ha vivido experiencias que nunca tuvo y ha aprendido a cuidar de sí mismo. Y sobre todo, ha dejado atrás el aislamiento que lo consumía. Por primera vez, la idea de volver atrás ya no parece tan sencilla, no porque haya olvidado quién era, sino porque también ha aprendido a aceptar quién es ahora. Es más fácil quedarse con la idea de que Onimai es simplemente una comedia sobre un chico convertido en chica. Y sí, lo es. Tiene muchísimos momentos absurdos, malentendidos y situaciones vergonzosas, y escenas diseñadas para hacerte reír. Pero debajo de todo ese humor existe una historia bastante humana. La historia de alguien que había perdido el rumbo, que dejó de creer en sí mismo y que necesitó un cambio completamente imposible para recordar cómo era vivir. Lo importante nunca fue el cambio del cuerpo, lo importante fue el cambio de la actitud. Cuando la primera temporada llega a su fin, no encontramos una gran batalla, ni un villano que derrotar, ni una revelación capaz de cambiar al mundo. El verdadero final ocurre
dentro de Mahiro. El joven, que pasaba todo el día encerrado jugando videojuegos, ahora tiene amigas. Sale de casa casi todos los días, asiste a la escuela, sonríe con frecuencia y vuelve a mirar al futuro con mucha ilusión. Aunque todavía desconozca qué ocurrirá con el experimento de Mahiri, una cosa queda completamente clara. Ya no es la misma persona que conocíamos al principio, y quizá ese siempre fue el verdadero objetivo. Después de terminar de ver Onichan wa Onyumai, es fácil pensar que todo gira alrededor de una premisa extraña, un chico convertido en chica por culpa de un experimento científico. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, el anime demuestra que esa transformación solo era el punto de partida. La verdadera historia habla sobre segundas oportunidades, sobre salir adelante después de tocar fondo, sobre la importancia de tener personas que creen en ti incluso cuando tú mismo has dejado de hacerlo. Y aunque su forma de contar ese mensaje es bastante peculiar, resulta difícil no encariñarse con Mahiro y con todas las personas que lo ayudan a volver a disfrutar de la vida. Quizá el método de Mahiri no pueda justificarse, pero es imposible negar que consiguió lo que parecía inalcanzable. Le devolvió a su hermano las ganas de vivir, y eso terminó siendo el mayor experimento de todos. Y hasta aquí llegó esta historia. Si disfrutaste de este resumen y quieres que continúe trayendo historias completas de anime, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios cuál debería ser el próximo anime que resumamos. Yo soy Jiram Rabbit, gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.